Y yo quiero comenzar con una historia sacada de la imaginación. Así que cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. Los casados van a entender y los solteros tomen nota porque esto viene. Resulta que cuando Nicole y yo nos casamos, descubrí algo sobre mi esposa que ningún libro de matrimonio te advierte. Nicole tiene una relación muy particular con las sábanas, específicamente con mi mitad de las sábanas. Y como a las 2 de la mañana, en una operación silenciosa, muy profesional, Nicole iniciaba la extracción de las sábanas, centímetro a centímetro, hasta que yo amanecía como la portada del National Geographic, el explorador congelado, y ella envuelta y calientita. Y un día le mencioné: mi amor, ¿tú te das cuenta que las sábanas también son mías? Y ella me miró sin parpadear, con toda la calma del mundo, y me dijo: en este matrimonio yo lo quiero todo. Y eso incluye las sábanas. Y pareciera chiste, pero es verdad. El amor real lo quiere todo. No la mitad, no lo que sobre, todo. Y hay alguien en el universo que también dice eso. Y no está bromeando. Escuchen lo que Jesús dice en Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso lo dijo Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante de toda la ley. El más importante de todos los mandamientos que Dios había dado en toda la historia. Jesús respondió con eso. Y si Nicole lo quiere todo en nuestro matrimonio, eso es tierno, eso es cómico, eso es para reírnos. Pero si Dios lo quiere todo en tu vida, eso es serio. Así que quiero repetir el pensamiento para que se les grabe en su mente, en su alma. Iglesia, Dios lo quiere todo. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque Jesús también lo dio todo. Él lo dio todo en la cruz, hasta la última gota de su sangre. Por eso no nos pide la mitad, no nos pide los domingos, no nos pide lo que sobra después de pagar las cuentas. Nos pide todo. Y nombra 4 dimensiones que implican ese todo. Quiero ir una a una. Quiere todo de tu corazón, tus anhelos más profundos, tus deseos verdaderos, eso que quieres cuando nadie te observa. Quiere toda tu alma. Cuando Jesús dice ama a Dios con toda tu alma, te está pidiendo algo inherentemente espiritual, pero también físico. Está pidiendo que desees la presencia de Dios tanto como necesitas el oxígeno para respirar. Cuando nos pide toda nuestra mente, y la mente es donde piensas,
pero es algo más profundo. Ahí es donde vive el pensamiento que regresa sin que tú lo invites. Jesús pide ser ese pensamiento recurrente. Cuando nos dice con todas nuestras fuerzas, tu energía, tu trabajo, tu cuerpo, todo lo que haces todos los días. Jesús pide que Él se vuelva el motor de lo cotidiano. 4 dimensiones: corazón, alma, mente y fuerzas. Y Dios las quiere todas, sin espacios reservados para nadie más, sin espacios reservados para mí. Eso es lo que Dios pide. Y ahora, si somos honestos, si verdaderamente nos acercamos al pensamiento de que Dios lo quiere todo, sinceramente, todos los que estamos aquí, incluyendo el pastor, tendríamos que admitir que ninguno de nosotros ama a Dios de esa manera. Y antes de seguir, quiero detenerme por un momento, porque si estás aquí en esta mañana y todavía no sabes si crees en Jesús, o si creciste en la iglesia, pero nunca has tomado esa decisión por tu cuenta, quédate, porque este mensaje es para ti también, porque entender las implicaciones de lo que se pide cuando se nos ordena que amemos a Dios con todo, es el primer paso. Ahora, tengo que decirles también algo un poco más fuerte. Y es que amar a Dios con todo es la mitad del mandamiento. Después dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si no podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, ¿cómo podremos amar al prójimo? Entonces, aquí está la pregunta que va a abrir el sermón de hoy. ¿Cómo se hace para ser una persona que ama a Dios con todo? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Cómo se hace? Porque yo lo he intentado. Y probablemente tú también lo has intentado. Más Biblia, más oración, más congregarte, más servicio, más y más y más. Y nada parece producir un cambio profundo, un cambio que permanece. Y cuando busco, o cuando la vida y las circunstancias hagan a relucir lo que está aquí adentro, sigo encontrando las mismas áreas escondidas. ¿Por qué? Y la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se forma alguien que ame a Dios con todo?, es lo que vamos a recibir hoy, y no la voy a dar yo solamente soy el mensajero, la va a dar Jesús mismo en Juan capítulo 15. La imagen es un viñador podando. Así que quiero que abras tu Biblia conmigo en Juan capítulo 15. Si la tienes en papel, ábrela. Si la tienes en tu app, búscala, o en tu teléfono, donde sea que tengas la palabra de Dios hoy. Vamos a leer los versículos. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera
Y mi padre es el labrador. Pasa el próximo. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Inclina tu rostro ahí. Espíritu Santo, ven y enséñanos a permanecer en ti. Haz un inventario de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, de aquello que tu Padre, el labrador, quiere podar. Y danos el querer como el hacer. Pon en nosotros eso, para permanecer aún aún en medio de la poda. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Y quiero que se fijen en algo que es muy fácil de pasar por alto. Lo he leído cientos de veces y por años no lo vi. ¿Qué hace el viñador con las ramas? Dos cosas distintas. Y la diferencia entre ellas es entre la vida y la muerte. A la rama seca, la que ya no produce fruto, el viñador la corta, la saca de la vid. Pero la rama viva, la que está dando algo de fruto, el viñador hace algo distinto, la poda, no la corta, la trabaja, le quita aquello que distrae la energía de la rama y lo hace, lo dice el texto, para que den aún más fruto. Cortar y podar son dos cosas diferentes. Y habla de dos tipos de ramas y habla de dos propósitos diferentes. Y muchos de nosotros asumimos que si algo nos duele, si estamos en una temporada incómoda, Dios está enojado con nosotros y nos está castigando, que nos abandonó, que merecemos ese castigo. Pero Jesús en Juan 2, 15:2 dice algo muy diferente. Dice que si está siendo podado es porque ya está dando fruto. De modo que la poda no es rechazo. Quiero que prestes atención si eres de los aprendices de Jesús. Y dice, pastor, yo acabo de tomar la decisión o llevo muchos años en el evangelio y siento que esta temporada de poda no se acaba. Si ese eres tú, si esa eres tú, quiero que escuches este pensamiento. La poda es señal de que el viñador te está cultivando, que te ha puesto el ojo, que quiere producir en ti algo mayor. La poda es atención. La poda es cuidado. Es la señal de que el viñador ya te conoce, ya te ve y está invirtiendo en ti. La poda es evidencia también de que estás vivo en la vid y la rama seca no se poda, se corta. Y antes de seguir también tengo que decir lo que la poda no es.
La poda no es Dios castigándote porque hiciste algo mal. De hecho, el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 6, escribe lo siguiente: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe como hijos. Lee eso despacio. Disciplina a los que ama, no a los que detesta, no a los que está intentando aniquilar, a los que ama. La disciplina del Padre no es la señal de que te abandonó, es la señal que te adoptó. Es la señal de que ya no eres un extraño o una extraña para Él. Eres su hijo, eres su hija. Y los hijos hay que formarlos. Y déjame añadir dos cosas rápidas también. La poda no es la señal de que Dios se olvidó. Hay temporadas en nuestra vida donde Dios nos está podando. Nosotros estamos orando, quítame esto. Y la poda no se va porque no ha terminado su propósito. Y uno dice, bueno, pues Dios no me escucha. Dios se olvidó. Y lo tercero, la poda no es permanente. Y quiero enfatizar esto. Toda nuestra vida vamos a ser podados. Pero esta poda que estás viviendo ahora no es permanente. Pertenece a la temporada de poda, pero si tú permaneces en medio de esa poda, viene la temporada de fruto y fruto abundante. Entonces, pastor, todavía no has contestado la pregunta: ¿cómo hace una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Y hay otra pregunta también. Quizás todos nosotros podemos estar de acuerdo que Dios nos va a podar. Pero hay una pregunta que quizás da mucho más miedo. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere podar en mí? Y quiero regresar a la porción bíblica con la que comenzamos este servicio, Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es, yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿verdad? La cual es, aleluya. Iglesia, Pablo asume que antes de venir a Cristo, ya las conductas y las costumbres de este mundo han formado algo en nosotros. Fíjense que Él nos está diciendo, sean transformados. No nos dice, ahora que empezaste en tu caminar en Jesús, empieza a ser formado desde cero. No, Él dice transformados, cambien a otra forma. Y eso significa que nuestra vida cristiana, nuestro discipulado esencialmente comienza con un proceso de deshacer lo que ya el mundo hizo en nosotros y rehacerlo según el corazón de Dios. Y este concepto es profundo, es asombroso, es liberador, es doloroso también. Y aquí está la clave: hasta que no entendamos
cómo estamos siendo deformados por las conductas y las costumbres de este mundo, no podemos cooperar con cómo Dios quiere transformarnos. En esta parte del mensaje quizás se puede volver un poco abstracto. Así que hice 2 imágenes que nos van a ayudar a poder conectarnos. ¿Y por qué lo hice? Porque quiero que me escuches bien. Si en algún momento en tu caminar has dicho, yo de verdad quiero amar a Dios con todo eso, lo que el pastor está diciendo. Con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma. Pero la verdad es que no duró ni una semana. Si ese es tu caso, estas 2 imágenes te van a enseñar por qué. El autor John Mark Comer, en su libro Practicando el Camino, ofrece un marco que me ayudó a entender esto con más claridad. Comer dice que cada uno de nosotros fue formado y deformado por 4 fuerzas que actuaron sobre nosotros desde antes de tener nuestro uso de razón. Desde el vientre de nuestra madre ya eso nos está formando. 4 fuerzas que siguen actuando hoy, aunque ya no nos demos cuenta. Y quiero ir por las 4 despacio, porque si no las nombras, no las vas a poder podar. Lo primero que nos deforma son las historias que creemos. Todos cargamos con historias sobre quiénes somos, sobre cuánto valemos, sobre qué merecemos. Y la mayoría de esas historias no las elegimos, no las dieron. Padres, maestros, la cultura, incluso una iglesia que tal vez nos enseñó a tenerle miedo a Dios en lugar de confiar en un Padre amoroso. Y ahora vivimos como adultos repitiéndolas en automático. No soy suficiente. Si no produzco, no valgo. Si me ven realmente como soy, me van a rechazar. Lo segundo que nos deforma, que nos ha deformado, de hecho, son las relaciones que hemos tenido y las que tenemos. Esas historias que nos creemos no llegaron solas, llegaron por relaciones. Y las relaciones que cargas hoy te siguen formando o te siguen deformando. ¿Son para bien o son para mal? ¿Son para bendición de tu alma o maldición? Es la razón por la que algunos de nosotros reaccionamos con violencia cuando nos sentimos acorralados. Y otros nos volvemos invisibles en modo víctima. Ninguno de esos patrones los escogiste cuando tenías 6 años. Te formó la relación que tenías cuando alguien tuvo poder sobre ti. Hizo lo que hizo. Lo tercero son los hábitos que desarrollaste. Con el tiempo, las historias y las relaciones se sedimentan, hacen un fundamento en nuestra vida que resulta en hábitos que repetimos, pequeñas liturgias diarias que hacemos incluso hasta sin pensar. Comer cuando estás ansioso, ansiosa. Comprar cuando te sientes vacío o estás triste. La primera cosa que haces al levantarte es ver el celular. Esos hábitos automáticos tienen un poder deformativo enorme. Tu carácter, mi carácter, en gran parte es la suma de esos hábitos repetidos durante años.
Y cuarto, el ambiente en el que vives. Todo lo anterior se refuerza por el ambiente, la cultura que te rodea, los algoritmos que deciden lo que estás viendo, la gente con la que pasas más tiempo, lo que celebras, lo que ya has asumido como que eso es normal. Escúchame bien. Porque el ambiente en el que vivimos nos está deformando sin pedirnos permiso. Por eso Pablo exhorta: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque este mundo no nos forma con un sermón, no nos forma con un mensaje directo, aunque últimamente están siendo bien directos. Nos forma con un ambiente. Y quiero ser honesto contigo en esta mañana. Todos nosotros tenemos historias, relaciones, hábitos y ambientes que nos están deformando. Y el resultado de eso es que nos impiden vivir lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Cuando Jesús habla de poda, se refiere a eso. A esas historias falsas, a esas relaciones tóxicas que nos siguen formando mal, a esos hábitos que repetimos sin darnos cuenta, a ese ambiente que nos rodea. Y eso es lo que la poda significa. Eso es a lo que los estoy invitando en esta iglesia. Nuestro lema para este año es presencia sobre apariencia. Eso significa que el equipo de ancianos, el equipo de pastores, la junta de gobierno, los líderes de ministerio, todas las personas que servimos aquí, hemos escogido el camino del carácter. Y el camino del carácter requiere permanecer en medio de la poda. Ahora, aquí está la buena noticia, porque el apóstol Pablo nos está diciendo: ojo, Dios quiere transformarte en una nueva persona, cambiándote la manera de pensar. En algunas versiones dice renovando tu mente, el entendimiento, sacando lo viejo y poniendo algo nuevo. Así que aquí está la buena noticia. Jesús no solo nos está invitando a la poda, nos está invitando a un trasplante. Dios, a través del profeta Ezequiel, le promete a su pueblo: un día te voy a dar un corazón nuevo. Voy a cambiar ese corazón de piedra que tienes y te voy a dar uno de carne, uno sensible a mi palabra, uno en donde yo pueda escribir mi ley. Y eso es un trasplante. Eso no es un upgrade. Eso no es practica estas 7 cosas y tu corazón se renueva. No, eso es un trasplante. Por eso David escribía en el Salmo 51, dame Dios, ¿un qué? Un corazón nuevo. Y eso es lo que produce la poda en nosotros. Jesús le dice a sus discípulos justo antes de ir a la cruz: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. En otras palabras, que el instrumento que usa, el bisturí, las tijeras que usa,
para podarnos es la palabra de Jesús. Y si Dios solamente podara y no reemplazara, entonces nos está llamando a quedarnos vacíos. Y un cristianismo vacío, un cristianismo en donde no reemplazamos lo viejo por lo nuevo, un cristianismo en donde el corazón no ha sido trasplantado, es un cristianismo que produce creyentes deprimidos. Por eso quiero que veamos ahora este segundo marco y que conectemos los puntos uno con otro. El primer lado son las enseñanzas de Jesús. De modo que tenemos que reemplazar las historias falsas que hemos creído con el Evangelio, con las enseñanzas de Jesús. Las mentiras de no soy suficiente, no merezco amor, no produzco, así que no valgo, se confrontan con la historia que Jesús cuenta en el Evangelio. Fuiste creada a la imagen de Dios. Tu identidad no se basa en lo que produces, sino en quién es Cristo en ti. El Nuevo Testamento Pablo le decía a los creyentes, tu verdadera identidad está escondida en Cristo. Por eso es que no la conoces, porque no has conocido a Cristo a profundidad. Ya no eres esclavo del miedo. Ahora eres hijo, ahora eres hija, coheredero en Cristo. Las enseñanzas de Jesús no solamente son un material de estudio bíblico, son la historia verdadera que Dios ha revelado acerca de cada uno de nosotros. Son las historias con las que nosotros tenemos que reemplazar las mentiras que este mundo nos ha hecho creer. Y eso lo hacemos los domingos aquí, pero también lo hacemos en los estudios bíblicos, en Ali, en The Chosen, en los grupos de lectura, de espiritualidad emocionalmente sana, en los viernes, reuniones de jóvenes, los domingos cuando se van nuestros juveniles. Estamos reemplazando, identificando las mentiras de este mundo y las estamos reemplazando con el Evangelio, con nuestros niños también. El segundo lado es la comunidad del reino. Esas relaciones del mundo se reemplazan por la comunidad del reino. Y escúchame bien, no estoy diciendo que tenemos que abandonar nuestra familia. Estoy diciendo algo más profundo. Las relaciones que más te han deformado te enseñaron a desconfiar, te enseñaron a esconderte, te enseñaron a pelear por tu valor. Pero eso necesita ser sanado. Y para sanarse, necesita reemplazar esas relaciones con la comunidad. Una comunidad donde se te conoce, donde se te corrige sin destruirte, donde se te ama sin condición, pero también sin complacencia. Por eso, nuestro tercer valor de celebrar la vida en comunidad en Teópolis es tan importante lo que hacemos aquí, mucho más lo que hacemos los martes de encuentro de oración, porque ahí es donde nos confesamos, ahí es donde nos abrimos y le pedimos a nuestros hermanos, ora por mí. Pide al Espíritu Santo que me enseñe a depender de Él. El tercer lado son las prácticas.
Los hábitos automáticos se reemplazan por las prácticas, las disciplinas espirituales. Mucha gente piensa que ser cristiano se limita a dejar de hacer cosas malas, pero esa es solo la mitad de la historia. Si solo dejas de hacer algo malo y no pones algo nuevo en su lugar, el espacio vacío se vuelve a llenar ¿con lo qué? Con lo mismo que sacaste. Y aquí déjame decirte algo que la ciencia en el 2013 ya confirmó. A mí me encanta cuando la ciencia descubre lo que la Biblia ya había revelado hace 2000 años. Me encanta. Miren cómo los neurocientíficos le llaman al proceso en el que nuestro cerebro elimina las neuronas, elimina las vías neuronales que ya no usamos y las fortalece con otros que ya sí. Miren cómo se llama ese proceso. La poda sináptica. Por eso, un hábito viejo no muere solo. Se va ese hábito viejo cuando lo reemplazas con uno nuevo que practicas hasta que sustituye el anterior. Pablo lo enseñó hace 2000 años cuando dice: sean transformados por la renovación de la mente. No es una metáfora, es precisamente el diseño con el que Dios te hizo. Por eso Jesús nos ofrece prácticas, cosas que el maestro, que él mismo practicaba: la oración, el silencio, la lectura y la profundización de la palabra, el ayuno, el descanso sabático. Las disciplinas no son maneras de impresionar a Dios, no son los parchitos que nos ponemos para decir qué gran cristiano soy. Escúchame bien, porque esto es crucial para tú poder vencer esos hábitos destructivos, esos hábitos pecaminosos. Esas prácticas espirituales son maneras de ponerte en un lugar donde la gracia de Dios renueva tu mente. Un camino neuronal a la vez. Y el centro del triángulo es el Espíritu Santo. Las enseñanzas sin el Espíritu son información. La comunidad sin el Espíritu es un club social. Las prácticas sin el Espíritu son disciplinas sin transformación del alma. El Espíritu Santo es lo que hace que los tres lados produzcan la transformación real. ¿Te acuerdas de la cuarta fuerza que mencionamos en la imagen 1? El ambiente. El mundo nos forma o nos deforma porque vivíamos o vivimos metidos en él, respirando ese ambiente, esas conductas y costumbres todo el tiempo. La pregunta entonces es: ¿en qué nuevo ambiente vas a estar sumergido? Porque la respuesta de Jesús no es otra cultura. Es una persona. Es una relación. El Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros como nuestro nuevo ambiente. El ambiente del mundo nos rodea por fuera, pero el Espíritu Santo nos llena por dentro. Por eso Pablo habla de caminar en el Espíritu. Porque el Espíritu se convierte en el medio por el cual el aprendiz vive, respira, decide, ora y ama. Iglesia sin el Espíritu. Todo lo que hablamos hoy es una lista de tareas más.
con el Espíritu es vida eterna y abundante, vida real, vida disponible aquí y ahora. Y si vemos el primer eje que vemos al lado izquierdo, es el eje vertical, porque es activo y pasivo. La formación cristiana no es solo cosa de esfuerzo, tampoco es cosa de recibir pasivamente. La formación es cooperación. Tú haces tu parte, practicas disciplinas espirituales, te conectas a la comunidad, escuchas la palabra de Dios y Dios hace lo que Él solamente puede hacer: transformarte en una nueva persona, trasplantar tu corazón, formar el carácter de Cristo, iluminarte a través de su Espíritu y sostenerte. Pablo lo dice perfectamente en Filipenses 2, verso 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense. ¿Por qué? Por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo se hace eso, apóstol Pablo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Tú actúas, Dios trabaja. Las dos cosas son verdad. Y las dos cosas son necesarias. Y el segundo eje es horizontal. Es tiempo y sufrimiento. Estos son los dos catalizadores que aceleran la formación más que ninguna otra cosa. El tiempo, porque esto toma tiempo. El carácter no se forma en una conferencia, no se forma en un retiro, ni en una serie de mensajes. No existe una cantidad de podcasts que tengas que leer o escuchar, blogs que tengas que leer para poder formar tu carácter. El carácter de los aprendices de Jesús se forma en años de fidelidad diaria. De modo que la pregunta no es ¿ya llegué? No, es permanezco en el camino. Y el sufrimiento. Y esta es la razón por la que cada uno de nosotros evitamos la poda a todo lugar. Y es porque las temporadas que más nos forman son precisamente las que más nos duelen. La poda, la pérdida, la espera, la corrección, el silencio de Dios. Lo que no entendemos, pero seguimos atravesando. El tiempo y el sufrimiento que tú quizás estás viendo hoy como castigos son precisamente los espacios en donde el Espíritu Santo está transformando tu interior. Hay algo que tengo que decirles también en esta mañana, es que hay personas aquí que llevamos años, meses, días pidiéndole a Dios que nos quite algo. Y Dios no te lo ha quitado. Y has comenzado a pensar que Dios no oye, que Dios no está, que quizás
tu fe es demasiado débil, algo está mal, y quiero ponerte otra perspectiva. Estas son oraciones súper peligrosas. ¿Qué tal si la oración que hacemos los martes, Carlito, deja de ser, Señor, quítame esto, y se transforma a, Señor, fórmame en esto? Fórmame en esta temporada dolorosa, incómoda, pero necesaria. Ahora bien, en el verso 4 de Juan 15, esta es la frase que sostiene todo lo demás. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Fíjate que Jesús nos dice, produce fruto primero y después permanece. El fruto viene precisamente porque estamos permaneciendo, y esto es demasiado importante si te encuentras pasando por la poda, porque nuestro instinto en medio de temporadas de dolor es alejarnos. Cuando duele, dejas de orar, sueltas el grupo, la lectura bíblica, todo lo que te estaba conectando, pero la poda precisamente requiere permanecer conectado. La trampa más sutil del enemigo es convencerte de que cuando te sientes lejos de Dios, debes alejarte de lo que te conecta con Él. Y es exactamente al revés. Cuando te sientes lejos, te acercas a propósito. De modo que permanecer no se trata de sentimiento. Permanecer no es un sentimiento, es una decisión. Y antes de darte las herramientas para permanecer, quiero hablarle a aquellos que le hablé al principio, que quizás todavía no han tomado ese paso de fe. Estas herramientas que voy a compartir ya están dando por hecho que ya estás permaneciendo, ya estás en la vida. Así que al final del servicio, si tú dices, yo quiero tomar esa decisión, vamos a hacer un llamado. Pero si no quieres pasar, habla conmigo o con alguno de los líderes que está aquí, porque esta es la decisión más importante. Para aquellos que están tomando nota, esta es la herramienta número 1. Reemplaza una historia falsa por la verdad del evangelio. Quizás si tú te pareces a mí, tienes una novela de 6 capítulos, de 6 seasons, de historias falsas. Y quizás tu inclinación en este momento es, yo lo quiero cambiar todo. No, la herramienta número 1 es cambiar una. Identifica una sola historia que cargan. No soy suficiente. Dios está enojado conmigo. Si me ven como soy, me van a rechazar. Escríbela y al lado escribe lo que Jesús dice de ti. Soy hijo, soy hija, soy amado por Cristo y mi valor no se compra, pero tampoco se pierde. La herramienta número 2 es profundizar en la vida en comunidad. Pregúntate, ¿hay alguien con quien paso mucho tiempo?
en personas, en redes sociales, en mi cabeza, que me está formando a una dirección opuesta a Cristo. Y no te pido que cortes a nadie, te pido que lo nombres. Y al mismo tiempo, identifica una relación del reino a quien te vas a acercar esta semana. Una llamada, un café, un mensaje honesto, un mensaje de audio. Escúchame bien, la vida en comunidad no se celebra a solas. Se busca acompañado de otros. Y la herramienta número 3 es cambiar un hábito destructivo por una práctica de Jesús. Identifica un solo hábito que sabes que te está formando mal. Y lo primero puede ser lo primero que haces al despertar, lo último que haces antes de dormir, y reemplázalo. No lo elimines, reemplázalo por una práctica de Jesús. 5 minutos de silencio antes de abrir tu teléfono. Un salmo antes de dormir. Apagar el celular durante la cena o en una conversación. Algo que te abra espacio para que el Espíritu trabaje. Y la herramienta 4. Cambia la pregunta. Y pídele al Espíritu Santo que haga lo que tú no puedes. Cuando algo cueste esta semana, y si la promesa de Jesús es que en este mundo van a tener aflicciones, de seguro va a haber algo que cueste. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Una nota antes de cerrar. A finales de este mes vamos a anunciar formalmente la vida profunda. Vamos a estar leyéndolo en grupo abierto para todo el que desee participar. Y lo estoy diciendo porque estamos proveyendo esas herramientas. Son espacios de gracia en donde vamos a aprender, a reaprender cómo sustituimos las historias, las relaciones, los hábitos y cómo comenzamos a practicar la dependencia del Espíritu Santo. Así que la pregunta que vas a estar haciendo durante estos días hasta finales de mayo es: ¿estoy dispuesto, estoy dispuesta a este proceso lento de la transformación que el Espíritu Santo tiene para mí? Porque la formación del carácter es completamente lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. Es lenta, es escondida, es incómoda, pero es la única forma de discipulado real que existe. Por eso, si en esta mañana tú identificas que hay algo en tu vida, alguna temporada, que se está sintiendo como una boda eterna, te pido una sola cosa: permanece. Quédate en la vid. Quédate en la comunidad. Quédate en las prácticas.
Quédate en la dependencia del Espíritu. Por eso quiero cerrar con esta cita central y luego pasamos al llamado. Los aprendices de Jesús permanecen en medio de la poda porque desean ser transformados desde adentro hasta parecerse a Jesús. Cierra tus ojos mientras repito esa cita. Los aprendices de Jesús permanecen en medio de la poda porque desean ser transformados desde adentro hasta parecerse a Jesús. Ya vemos dos grupos que necesitamos esa transformación. Aquellos que no hemos creído todavía en Jesús, que no hemos tomado esa decisión. Y si ese es tu caso, voy a pedirte que pases al frente o levantes tu mano ahí donde estás y que los intercesores estén pendientes y vayan y acompañen a esa persona en la oración. Es la primera vez que quieres dar ese paso y entregar tu vida a Jesús. Una decisión para no regresar. Y la próxima pregunta es: ¿has estado pasando por una poda y has estado luchando con la idea de dejarlo todo, de rendirte? Si eso ha estado pasando por tu mente, te pido que pases al frente y renueves tu compromiso de permanecer en Jesús. Gracias, Pablo. Vamos a pasar a acompañar a estos hermanos y hermanas que están renovando su decisión de permanecer. Que no quede uno solo, una sola. Hay más espacio en el altar. Entrega eso que tanto te está doliendo para que Jesús, para que el viñador lo pode. Y aquellos que estamos en los asientos, extendamos nuestros brazos y oremos. Padre, gracias por tu Espíritu. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque hoy has hecho claro las cosas que tú quieres podar en nuestras vidas. Las historias
las mentiras que nos hemos creído como verdad. Hoy las queremos reemplazar por lo que dice tu palabra acerca de nosotros. Las relaciones que nos han deformado, que nos han lastimado, hoy queremos reemplazarlas por la dulce celebración de la vida en comunidad. El ambiente que nos ha estado deformando, queremos hacerlo en dependencia, cambiarlo por la dependencia del Espíritu. Y los hábitos pecaminosos que hemos estado cayendo una y otra vez, enséñanos, Padre, a sustituirlos por la oración, por el ayuno, por la confesión, por la vulnerabilidad. Todo esto siendo impulsado, sostenido y llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo. Bendice a estos hermanos y hermanas. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Y oramos con la certeza y creyendo que aquel que ha comenzado la nueva obra y la buena obra en nosotros, la va a continuar hasta que la haga completa el día del regreso de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.